Estos momentos dentro de la clasificación o la narrativa de Bruce Ackerman son 4. Inician en el 1776 y en el 1787 con la fundación de los Estados Unidos como nación independiente y principalmente con la promulgación de su constitución en 1787. De ahí el trayecto fundacional continúa hasta pasada la mitad del siglo XIX, en que viene la guerra civil, que los Estados Unidos corren el riesgo de escindirse y a partir de ello se presenta de una manera muy particular a través de un lenguaje de derechos muy característico de la época, el segundo momento constitucional, que es la reconstrucción. Eso continúa como momento hasta aproximadamente los años 30 del siglo XX, en que viene la institucionalización del denominado Government by Numbers y la creación del estado de bienestar en los Estados Unidos a partir del programa históricamente conocido como el New Deal. Y finalmente, a partir del 17 de mayo de 1954, inicia un nuevo momento constitucional en los Estados Unidos que se denomina la Revolución de los Derechos Civiles, que es precisamente una suerte de reivindicación o cumplimiento de las viejas promesas del segundo momento constitucional, que es la reconstrucción, en que no encuentran una verificación efectiva, sino hasta el fallo de Brown v. Board of Education, promulgado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pretendo con ello que yo esté en condiciones más bien de transmitirles estos 5 objetivos, que es primero entender el carácter derivativo del constitucionalismo contemporáneo vis-a-vis el constitucionalismo estadounidense. A partir de ahí también me gustaría que internalizáramos un argumento muy poderoso en el trabajo de Bruce Ackerman, que es la superación de la denominada narrativa profesional para incorporar otros insumos intelectuales y de práctica constitucional que son igualmente relevantes que los fallos que emiten los tribunales o la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y lo vamos a hacer superando esa dicotomía de la denominada professional narrative contra lo que Ackerman sugiere como intergenerational synthesis. El siguiente punto es que podamos nosotros entender la manera tan particular y excepcional en que se dieron momentos de profunda transformación constitucional en los que subsistió la constitución original. Esto es muy peculiar de los Estados Unidos, mientras que en otros países, y el nuestro no es la excepción, cuando se daban puntos de quiebre con el orden instituido y se instauraba uno nuevo, nos encontrábamos claramente frente a la promulgación de una nueva constitución que predicaba los nuevos valores y principios que caracterizaron ese punto de quiebra. En el caso de los Estados Unidos se mantiene y vamos a ver incluso qué estrategias de carácter técnico o de técnica de la enmienda constitucional en los Estados Unidos han permitido que se preserve el texto original y que al mismo tiempo este sea capaz de recoger los grandes cambios que ha sufrido esa comunidad política a lo largo del tiempo. Entonces es por eso que en la experiencia estadounidense se puede hablar claramente de una constitución dentro de la cual han confluido 4 regímenes distintos. Cuarto objetivo, me interesa que a partir de nuestra conversación estemos en condiciones de distinguir entre lo que ya anticipaba hace un momento de modalidades formales e informales del cambio constitucional. Y finalmente, con todos esos rudimentos epistémicos, que podamos nosotros aproximarnos desde una perspectiva no nada más bien informada, sino crítica a la manera en cómo está desenvolviéndose en la actualidad el constitucionalismo comparado, que incluso desde una perspectiva bastante contemporánea y global podemos encontrarlo en una franca crisis. Entonces, me parece que algunas de las cuestiones que vamos a comentar aquí podrán arrojar luces para explicar algunos de los temas de erosión constitucional o de regresión constitucional que se están experimentando en nuestra época en distintos países del mundo. Nuestra primera sesión trata de desentrañar 2 conceptos que van a ser fundamentales en nuestra conversación: la tesis del dualismo democrático y, por otro lado, el concepto y práctica de lo que entendemos como cambio constitucional. Y para eso, lo primero con lo que empieza Ackerman, déjenme darles una serie de antecedentes del profesor Ackerman. Él es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Desde finales de los años 60 inició su trayectoria académica y se incorporó a la Universidad de Yale desde muy joven, en la cual se ha mantenido
toda su vida profesional. Actualmente está a punto de llegar a la categoría de profesor emérito de la Universidad de Yale, pero el momento fundamental o de mayor influencia de su trabajo académico coincidió con las celebraciones del bicentenario de la Constitución de los Estados Unidos, en que fue invitado por la Universidad de Harvard a desahogar o disertar en las famosas Oliver Wendell Holmes Lectures de la Universidad de Harvard, en que empezó como profesor invitado a barruntar lo que se convertiría en la serie de 4 volúmenes que es su Locus Classicus, que se denomina We the People, y está dividido en 4 partes, que son el primer tomo, Foundations, en que precisamente aborda el primer momento constitucional de la historia de los Estados Unidos, el segundo tomo, Transformations, que aborda principalmente la reconstrucción y el New Deal, el tercer tomo, que es la revolución de los derechos civiles como cuarto momento constitucional, y el cuarto tomo de reciente publicación que se denomina Revolutionary Constitutions. Ese compendio de obras de Bruce Ackerman inicia su configuración a partir de 1989, en que él empieza a asumir una posición muy crítica respecto del triunfalismo de los Estados Unidos y de su modelo constitucional a partir de la posguerra, porque él lo que reconoce en ese momento es que aun cuando los Estados Unidos sirvieron de paradigma o de marco fundamental para las denominadas constituciones impuestas de la posguerra, tanto en Alemania como en Japón, al mismo tiempo él se da cuenta que en los años posteriores al triunfo de los aliados en la Segunda Guerra, se empieza a detonar en Europa una nueva tradición constitucional que superaba las categorías clásicas de Kelsen y Schmidt para más bien demostrar una suerte de nuevo constitucionalismo europeo que también se apartaba en muy buena medida del constitucionalismo americano que heredaron después de que perdieron la guerra. Y entonces en ese momento él se da cuenta que incluso el constitucionalismo estadounidense para los años 80 o 90 estaba adoptando muchas figuras propias o instituciones, al menos en la academia, porque estas nunca encontraron una consolidación institucional dentro del gobierno, pero en la academia él notaba una enorme influencia del constitucionalismo europeo. Y entonces él se plantea el primer volumen de We the People como una reivindicación del carácter distintivo de la experiencia estadounidense. Y dice, bueno, no sé si esté bien o mal que tengamos esa suerte de triunfalismo del constitucionalismo americano de la posguerra, pero lo que sí les puedo decir, y esa es la tesis central de su primer volumen y de su scholarship, es que la manera en cómo se configura la evolución constitucional en los Estados Unidos es no nada más única en su tipo, sino durante prácticamente 2 siglos fue el modelo predominante de diseño constitucional para el resto del mundo. Y entonces él lo que dice es, para superar todas esas inquietudes, ya sea de la creciente influencia del constitucionalismo europeo para finales del siglo XX en los Estados Unidos y en el resto del mundo, o también para determinar si efectivamente el constitucionalismo estadounidense para esa época, y eso incluye la nuestra, sigue siendo tan influyente como lo fue durante finales del siglo XVIII y el siglo XIX en el mundo, o no. Él lo que sugiere es, vamos a hacer como comunidad política, él le habla como audiencia a We the People en los Estados Unidos, hagamos una introspección constitucional. Tratemos de encontrar los elementos que nos permitieron definirnos desde 1776 como nación y que nos permiten mantenernos ahora, hablo de 1991 cuando él escribe eso, pero sigue siendo igualmente aplicable a nuestra época, que nos permite mantenernos como una nación con una profunda identidad constitucional.